Listo, muchachos, ¿cómo están? Bien, vamos a arrancar entonces la sesión de hoy. Ya estamos ahí varios. ¿Sí me escuchan? Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Qué más, John? ¿Cómo estás? ¿Listo? Bueno, Bien, entonces, bien, ¿qué, bien, profe. qué vamos a ¿Cómo hacer le fue hoy? la Semana Bueno, Santa? bien, pues trabajando mucho, mucho trabajo, muchas cosas que hacer, pero al menos existe el internet, ¿no? Y bueno, vamos a trabajar el día de hoy dos temas. Vamos a mirar la revisión pues de la tarea que les había dejado pues de enrutamiento y todo el tema pues de la configuración de anillo. Y vamos a ver como tal la introducción a un modelo que se llama en telecomunicaciones llamado el modelo OSI, que es el que nos rige a todas las personas que vamos a trabajar en telecomunicaciones. Es un estándar en la cual nosotros tenemos que trabajar en él para poder como tal saber cuáles son los protocolos de comunicación en los cuales nosotros tenemos que intervenir en algún momento, cuáles son los roles que normalmente en telecomunicaciones necesitamos trabajar y en qué área yo me puedo desempeñar dentro del modelo. Ese modelo OSI, ya les voy a explicar en un rato, fue creado para poder estandarizar las comunicaciones. Si esto no se fuese creado, créanme que todos los fabricantes de telecomunicaciones tendrían su propio estándar de comunicación y el mundo sería más complejo, porque tendríamos que aprender de cada fabricante cómo funcionan sus comunicaciones. Ahora, con este estándar de modelo OSI, todos tienen que regirse bajo el mismo protocolo de comunicación. ¿Listo? Y entonces eso lo veremos después de que analicemos el tema de configuración de anillo. Entonces, cualquier persona que quiera arrancar a mostrarme cómo hizo la configuración de anillo, de una, ¿listo? Ve, profe, yo tuve problemas. A mí, yo puse los mismos ejercicios que tú pusiste, ¿no? Que Uh -huh. Madrid, que Sí, ese. Miami, Uh -huh. Japón y pero no me conecta Cali con Japón, pero con los otros dos sí. Y lo mismo me pasa con otros. Con los dos cercanos sí, pero con el de lejos no. Tocaría Y no revisar, entendí. ya todo eso depende del enrutamiento, de la programación que se haga en el tema de enrutamiento. Ahorita Profe, lo ¿Muestro? miramos. Sí, profe, a ahorita lo mí sí me miramos. funcionaron todos. Si quieres, pues cuando me digas, Dale, lo mostramos. arranca Diego, para que de una vez sirva también para que Barclay vea de pronto el error que tiene. Listo, profe, entonces ya comparto pantalla. Dale. Allá se ve. Sí, ya está cargando, ya lo estoy viendo. Pues al principio tuve muchos problemas porque pues no encontraba la manera de hacerlo con o sea, como usted nos había puesto que era comunicar las tres tipos de redes, la A, la B y la C. Ajá. Pues la empecé a hacer así, eso se me complicó todo y al último lo borré. Entonces dije, voy a trabajar solo con una clase, con la B, perdón, a ver cómo me funciona, pero ya cómo funciona simplemente y ya. Si la quiero cambiar a otro tipo de clase, pero por ejemplo aquí lo voy a poner como está. Entonces, Ujú. por ejemplo, si vemos pues solo puse un equipo por router, pues Sí. no, o sea, es lo mismo, no quise poner más. Entonces, esta es la IP 192. Esta es la del O cada sea, router. en este momento tenés las mismas IPs en todo, o sea, las mismas. No, no. Tengo la misma tipo, Al más mismo no la tipo. misma IP. El mismo Ah, tipo, más bueno, no la misma IP. ya. Entonces, esta es la IP del host y esta es la IP del router, igual para acá. Mira que las Ujú. IP son diferentes. O sea, es el mismo tipo, pero diferente IP. Sí. Host y router. Y estas IPs que están aquí son las IPs que le di a cada comunicación serial. Entonces, ¿qué problemas había tenido? Porque antes se me comunicaba solo entre router, pero cuando comunicaba de host a host no funcionaba o de host a router no me funcionaba. Era que cuando uno configura cada router, uno, uno configura, por ejemplo, lo que vimos en la clase pasada, el RIP, que lo hice por dinámico, Sí. configura el Ethernet,
leí esta IP. Configuro también los seriales. Configuro los seriales que, por ejemplo, aquí estamos viendo espérate, lo miramos como guardarlo. Entonces, por ejemplo, el router que estoy seleccionando es el 0 y el serial 2, mira que la IP es la 5.1, que es para esta pata. El serial 3 es la 8.1 y el serial 6 es la 9.1, la dirección IP 9. Entonces, yo qué era lo que hacía, comunicaba el 2, por ejemplo, este 2, con este 2, con este router 2. Sí. El 3 con el 3, el 6 con el 6 y así, ¿sí me entendés? Pero eso me generaba muchos conflictos porque no se podía, o sea, me marcaba error. Entonces lo que hice fue, por ejemplo, configurarlos diferentes. Entonces el 2 del router 0 lo configuré con el 3 del router 3, por ejemplo. Y le cambié el último número, que ya el último número. Aquí es 1 y acá es 2. Igual para todo. Entonces, por ejemplo, el 2 del router 3 es la 6.1 que va al router 2, pero ya no al 2, sino al 6, para que no se me repita, que ya vendría siendo la 6.2. Y así con cada uno de las configuraciones hasta que me quedó, por ejemplo, el router 0 me quedó 2.3, 3.2 y 6.3 para cada una de las IP. Sí. El router 1 me quedó 2.3, 3.6 y 6.2. El router 2 me quedó 2.6, 3.6 y 6.2 y el router 3 me quedó 3.2, 6.3 y 2.6. Entonces ahí no se me repite ninguno de los seriales. Entonces si comunico, por ejemplo, punto a punto entre equipo y router, funciona. Y si lo comunico entre, por ejemplo, este equipo y este equipo, ahí vemos que, ok, entre este equipo y este equipo, pues a ese es el primero se pierde, pero ok, entre este y este equipo, entre este y este equipo, entre este y este equipo, vemos que pues la comunicación. Y también, pues yo lo había hecho como en la clase anterior, solo lo habíamos conectado así en anillo, pero cuando, por ejemplo, quería comunicar este con este, no me daba, entonces lo uní, así como el está. problema es que se pierde ya el concepto de anillo, ¿no? Así como lo tenés. Ya no sería Lo anillo. uní y así fue la única forma que me funcionó, porque por ejemplo se me comunicaba este con este, pero ya este con este ya no se me comunicaba. Sí, porque Igual, ahí como... igual hagamos la prueba aquí, borremos estos dos. Sí, pero eso ya no sería anillo. Y lo comunicamos aquí. Mira ahí ya me da el fallo. Pero entonces ya es tema de enrutamiento, porque él tiene que funcionar solo con el anillo. Y aquí sí me da ok, si es solo entre estos, mira. Eso mismo me pasa a mí, si yo le pongo en la mitad las conexiones, pues sí funcionará, pero si no... Mira que sí lo dio. ¿Cómo? Mira que sí lo dio, profe, mira. Entre este y este, ok. Entre este y este, ok. Sí, es que él tiene que funcionar en anillo sin necesidad de Sí. Entonces seguro no sé por qué. Luego cuando lo probé no dio y ahorita sí funciona. Sí, o sea, él tiene que funcionar solamente el anillo sin necesidad de conectar, como te digo, nada en la mitad, porque pues ya se perdería la esencia del anillo, ¿no? Ya sería prácticamente como si fuese una estrella y un árbol. Pero mira que ahí está funcionando, profe. Le quité las dos líneas de la mitad.
Sí. Sí, ahí está funcionando. Ujú. Mostrar las tablas de enrutamiento de cada uno de los routers. ¿Cómo las muestro, profe? No, dale Pues clic yo, al router y ver las tablas de enrutamiento. ¿está? Sí, cuando tú le das clic al router y ver el RIP o el static, ¿cómo lo hiciste? El RI, Ajá. por dinámica. Pero Pues creo que aquí no. yo las puse, aquí yo las puse todas, pero en realidad no hay necesidad. Simplemente hay que poner las de cada router. O sea, en este caso sería el 8, el 5 y el 1. Bueno, pero Pero yo, mostró la tablita yo veo. Es que yo creo que está ¿cómo? mostrando pues una pantalla. Tiene que mostrarlas todas. Sí, tienes que compartir la pantalla completa para que te aparezca su pantalla. Espérate, entonces yo. ¿Cómo? ¿Eso, Pacheco? Ah, salió, se salió. Pacheco está diciendo que se le fue el internet. Ah, bueno, listo. Entonces, sigamos mientras tanto vamos con Urbano. Perdón, profe, ¿con quién vamos a seguir? Con Sebastián Urbano. Conmigo, profe. Ajá. Profe, pues a mí todavía no me ha dado. Yo estoy haciéndole ahí, pues yo estaba apoyándome en un video y quiere se lo muestro cómo voy, pero en sí todavía no me está comunicando de un router a otro. Sí, porque la idea es ver el anillo, como, o sea, mira, así como Pacheco le funciona, pues, dale, muéstrame yo qué estás haciendo. Sí, si querés yo lo muestro de una vez, yo lo tengo listo ahí. Dale, de una vez, Carlos. ¿Ahí lo están viendo? No, estamos viendo otra pantalla del Telegram. Sí, porque acá se me perdió, El paquete tracer, ¿dónde está se el me paquete perdió. tracer? Y acá está. Listo, perfecto, muy bien. Listo, sí se está viendo Eso. todo completo. Ajá, ajá. Listo, profe. Entonces mira que aquí pues está Japón, Ajá. Miami, Madrid y Cali. Ujú. Muy bien. Entonces, vamos a ver la tabla. ¿Salió la tabla ahí? Sí, ya salió. Miremos la Sí, tabla de salió la enrutamiento. pantalla. Listo. Profe, mira que cuando estaba haciendo esto, pues al router hay que añadirle el WIC 2T, que es para la comunicación serial. Sí, señor. Muy bien. Esto no logré comunicación, entonces ya puse por ahí y había que añadir eso. Sí, toca añadirlo, sí, claro. Ajá, entonces ya pues en la configuración, miremos, yo lo hice por estática, está de manera Ujú. estática, saquemos la tabla de enrutamiento. Sí. Estoy en, ¿qué? En Japón. Entonces, aquí está la configuración, Con clase A, con la clase A. todas cuatro, con todas cuatro clase A, las dos clase B y la clase C, que es la de color, la de Cali. Muy Entonces, bien, aquí muy están bien. las rutas por donde se van, por donde salen, las cuatro partes. O sea,
comunicación pues la de 2 vías, que es de aquí a acá es directa, de aquí a acá es directa, y para llegar a Madrid puedo ir por Cali. Entonces son las 2 últimas, la 172 hasta acá y pues la última. Y pues aquí está la configuración del fase de Ethernet del 00 y la IP que hay que colocarle a tanto a RX como a TX, porque pues sin eso, así como dijiste la clase pasada, no Hay que funcionaba. ponerle, exacto, hay que ponerle la IP a las Ajá. seriales también. A Ajá. la serial, sí, a la 000 y obviamente a la 001. Entonces ahí coloco el enlace por donde quiero que se vaya, pues dependientemente del router, si conecto 000 acá a Miami, también tengo que conectarle al 000 y de ahí ya con eso pues realizo la tabla de enrutamiento. Ahí podemos ver la de Japón. Vamos a ver la de Miami. Ahí está la de Miami. Igual. La primera está comunicando con Japón, si no estoy mal. Ajá, con Japón. Y pues, el mismo proceso. Sí, es el mismo proceso. O sea, lo mismo que hice con Japón, pues obviamente se hace para los demás. Lo que se cambia es la ruta por donde se va a enlazar. Ajá. No cambia nada más. Es el mismo procedimiento. La misma comunicación, la misma configuración del serial, el 001. Aquí vamos para el de Madrid. Aquí está la tabla de Madrid. Ahí está, como lo pueden ver, como les dije, está la 192, que es la de que es a donde va, y la 172 que es de donde viene, va de Madrid hacia Cali la primera. Sí. La segunda va de Madrid a Miami, la tercera va de Madrid a Japón, y la cuarta va también de Madrid a Japón por la otra ruta, por la ruta de Miami o por la ruta de Cali, por cualquiera de las dos. Y aquí vemos la de Cali. El mismo procedimiento. La primera va de Cali a Japón, la segunda va ¿de qué? La segunda va, no recuerdo si era que daba la vuelta por Miami, por Japón, no me acuerdo bien. Y así pues sucesivamente para las demás. Pero así está bien. Entonces aquí están los PCs. A cada una le tiene su IP, como pueden ver, cada cual tiene su IP, tipo A, tipo B, tipo C, así mismo tiene su máscara. Sí, su máscara. Entonces vamos a ver. Vamos a enviar un paquete. Vamos a enviarlo desde Madrid hasta Japón. Tocamos ahí. Vamos aquí para que se mire mejor. Pues ahí pueden ver cómo viaja el paquete. ¿Cómo se enruta? Ajá, cómo se enruta el paquete. Ya si miraron ahí, primero se vino por acá. Sí. Y después se volvió por la parte de arriba. O sea, él escoge ya por donde quiera ir. Vamos a enviar desde Cali hasta Miami. El primero. Eso, ahí están viajando por los dos paquetes que estaban antes. Ajá. Muy bien, muy bien. ¿Listo? Entonces miremos Desde el otro lado. desde Japón hacia lo de Japón hacia Miami. Listo, profe. Entonces
Entonces aquí, problemas al principio, que es el momento de hacer la tabla de enrutamiento. Como le digo aquí, o sea, llenar aquí los seriales. Sí, no, por ejemplo, los seriales, no. Aquí al escribir es que no recuerdo bien cómo fue que lo aquí, pero o sea, no me daba de Japón, o sea, no conectaba ninguno. Si uno tiene que colocar la máscara de la ruta de enlace, más no la máscara del router. Si uno coloca la máscara del router, esa no conecta de ninguna forma. Y si se tiene la misma máscara para todos, llega un punto en el que yo le voy a colocar la máscara a la ruta de enlace, o sea, a este, y me dice que la máscara ya está repetida. Entonces, ese era un problema ahí. Entonces, me puse a hacerlo, a sacar cuántos hosts necesitaba, y pues dependiendo de eso ya tenía una IP para Japón, y después de eso, o sea, ¿para qué? Para la transmisión pues se necesitan solo dos IPs, RX y TX. Entonces, de la misma forma se saca otros dos hosts con los pasos que miramos al principio de las clases. Entonces ya se obtiene la IP y se obtiene pues obviamente la máscara. Entonces de esa forma ya logré que hubiera comunicación entre todos. Claro, esa es la clave ahí, sí. Y pues, no sé, profe, ahí fue lo que... No, o sea, quedó muy completo porque lo hiciste con las IPs que te había pedido y las diferentes clases. Y el enrutamiento está muy bien hecho. O sea, la verdad que lo tuviste en cuenta en todos los routers, está muy bien hecho. Este esquema está muy bien hecho. Ah, listo, profe. Sí, esa fue estuvo con la tarea. Dale, muchas gracias, Carlos. Listo, profe. Vamos con John Brandon. Profe, yo todavía no me ha funcionado. A mí sí, profe, ¿lo puedo mostrar o qué? Sí, Alejandro, claro, de una. Bueno. Estuvo muy bien, Carlos. Estuvo excelente ese enrutamiento. Muy bien hecho. Profe, volví. ¿Ahí lo está viendo, profe? Ya está cargando, sí. Ok, ¿ahí sí lo ve? Sí, ya. Sí. Listo, profe, pues mira que yo con el compañero lo hice más o menos así, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Cali. Entonces, pues yo le doy, obviamente, mira, había que ponerle sí, el serial, encender este switch desde... Alejandro, compartir toda la pantalla para poder ver cuando le das clic ahí. Compartir no solo la aplicación, sino toda tu pantalla. Ok, ¿cómo hago eso? Cuando te metes ¿Compartir pantalla? Donde dice compartir toda la pantalla, o compartir la pantalla completa, o screen. La primera opcioncita que te aparece. Ah, ya, compartir pantalla. Ajá. ¿Ahí sí? Dale doble clic al router otra vez. ¿Sí? Ya, sí, ya. Entonces, listo. El Ethernet 0.0, ¿no? Entonces... Esa es la tipo B. Sí. Y pues entonces en static también de network address, pues para escoger la ruta por la cual se va a enviar el paquete. Ajá. Entonces, de serial 0.0, vuelve a Madrid en el serial también 0.0, pues para que esté conectado, ¿no? Y en el serial 0.1, pues entonces, pues, ya vendría la conexión que vendría siendo la de Japón. Sí. Y pues no hay ningún problema con la conexión. Ellos de una, pues, a donde yo mande, desde el host que yo mande el paquete a cualquier otro host, por ejemplo, en este caso del host de Japón, hacia el host de Cali, pues hay conectividad. Y pues también, por ejemplo, del host de Madrid hacia el host de Miami, a cualquier PC, también hay conectividad. Listo, sí, muy parecido a lo que mostró Diego ahorita. Pero entonces, tanto para Diego como Alejandro, ¿cuál es el reto? Yo necesito que el ejercicio esté con diferentes clases de IP, como lo mostró Carlos ahorita, con diferentes clases de IP. No con sí, pues claro.
Sí, pues no, las IP son diferentes, pero sí son de la misma clase. Eso estoy seguro Eso. que solamente tenía como llegar y cambiarle pues la Claro, IP y pues ponerle la máscara y eso o no, sea, no es que el sea muy anillo, complicado. el anillo está bien. Lo que pasa es que la idea Sí, del anillo es que se usa cuando son totalmente clases distintas. Haga de cuenta que estamos conectando diferentes países, continentes, ¿cierto? Entonces, sí, señor. las IPs cambian. Ahorita que Carlos, tú dices lo que Carlos nos mostró, él lo hizo con las diferentes Sí, clases, ¿sí? O sea, sí, ahí la ventaja que tiene es que está funcionando tu anillo. Pero entonces la idea es claro. que lo haga, y lo mismo Diego, que lo hagan con la clase diferente, para que verdaderamente tengan que enrutar los diferentes caminos, como lo hizo Carlos ahorita, que le quedó muy bien el enrutamiento. Sí, profe, pues eso sería simplemente pues cambiarle aquí en la IP, pues la clase Eso, correspondiente, por eso. pero eso solamente sí sería como, Sí, como para que como quede como claro. más acorde a la realidad, ¿sí? Porque uno normalmente Eso, claro, sí. porque uno no hace un anillo, una configuración, uno no hace anillo como para la misma IP, sino que cuando quiero comunicarme con diferentes IPs totalmente diferentes. Sí, pero eso nomás es que cambiarle este numerito aquí. Listo, dale, cámbialo y ahorita me lo muestra, ¿listo? Uy, no, porque pues tendría que pues reprogramar las direcciones y esas Por eso, cosas. entonces, no, pero para que lo haga, porque pues, me Ah, interesa no, sí. que lo haga como lo hizo Carlos, que le quedó, el enrutamiento le quedó muy bien. Sí, es verdad. ¿Listo? O Listo. sea, el anillo está bien, lo mismo el anillo que mostró Diego, o sea, está bien, pero está funcionando bajo la misma clase. La idea es que Ya. funcione con diferente clase. Sí, sí, ok. John, Barclay. ¿Voy yo? Sí. ¿Ya la ven, profe? ¿No, cierto? Estamos viendo la pantalla, pero no estamos viendo el paquete tracer. Listo, listo. Ok, yo quiero saber si ya lo ven. ¿Ahí ya lo ven, diga? Ajá. Ok. Profe, vea, entonces a mí me conecta yo lo puse también como usted dijo, Cali, España, Japón y Miami. Pero son diferentes clases de IP. Sí, ahí están, mire, pero vea, aquí está esta, yo investigué en qué país, qué clase utilizaban, entonces Ajá. puse la misma en cada país, ¿sí me entienden? En España utilizan La esta B. clase, esta Aquí C. usan la C. Ajá. Pero me falta la En, clase A. No veo la clase A. En En Japón también Japón, usan la C, pero se usa más que todo y la A. En Japón, pero la 10. yo busqué en internet y me decía que es que la clase C. En España utilizan la clase A y No, en Miami la clase C. o sea, lo que pasa es que va al revés. En Al revés, Asia, más que todo la A, pero bueno, no importa. Ahí igual está la A, está la B y está la C, no importa. ajá. Profe, entonces vea, de aquí a aquí, bien. Sí. De aquí a aquí, bien. De Cali, del CC al Hotel 2, bien. Pero entonces del CC a, a, a Toyota no me da. El Me error, da falta. entonces revísate la tabla de enrutamiento. Vea la tabla de enrutamiento que yo les puse. Vea. Aquí, entonces, yo lo que hice fue, de la que no conozco, digamos que sea esta, no la conozco, con la máscara del serial 1 y al punto este. Entonces yo cogí aquí y vine a ver cuál era esta es C1. Entonces puse esta, ¿sí me entiende? Sí. Y las agregué entonces ahí. La que no conozco por vía el serial del que la voy a conocer, ¿sí me entiende? Y así los puse en todos, pero no entiendo por qué no me conecta con Japón. Hice lo mismo en todas. Vea, estática, todo lo hice por estática. De la que no conozco, por el punto en el que la voy a conocer, del punto en el que está conectado. Pero no me da. Y entonces, pues, escuchando lo que hizo Carlos, que dijo que se conectaban por la medio máscara. de la máscara del serial. Y también lo intenté, lo acabo de intentar así y tampoco me da. Esta fue la que acabé de agregar para hacer el ensayo con Japón, pero no me da.
y lo intenté por dinámica y agregué todas las que esta para que conectara y no me quiso conectar. Entonces, no sé qué estoy haciendo. Ah, Y- otra cosa, profe. Yo Ajá. utilicé, el cable que utilicé fue este. No Sí, o sea, este, sino este. ya. Y La pregunta. agregué la WIT 1T, no la 2T, sino la 1T. Entonces no sé Lo que si de pasa es que pronto sea... esa que está usando funciona sincrónicamente, o sea, funciona con base pues, a un reloj, ¿no? Ok, Y entonces tendría que utilizar esto. De Japón a los otros sitios sí funciona. De Japón a los otros Sí, sitios. sí, vea, de Toyota a Madrid, de Toyota a Hotel 1, Ujú. de Honda a Madrid y de Hotel 1 a Honda, digamos así, de Honda al CC, bien, todo bien, de Hotel 2 al CC, de Madrid al CC, de Madrid a Honda, todo bien, pero entonces no me conecta Madrid con Miami, Failer, ¿vio? Ya. No me da. Bueno, mi consejo es volver a Así hacer esas en, dos. Volver a cambiar las tablas de esos dos, a ver. Volver a cambiar de orden y todo. profe, pero utilizo el serial El T2, otro, el 2, este, ajá. porque esa es lo único que hice diferente a Carlos. De pronto, si utilizo esta, sí me sirve. Sí, está bien. Utiliza ese 2T. Entonces, ya lo hago y te lo entrego a final de la clase, ¿vale? Dale, listo. Listo, gracias, profe. Me Diego. desconecto, ¿verdad? Ya, profe, ya comparto otra vez pantalla. Screen. Ahí ya se ve. Sí. Entonces, mira, profe, quedaron estos dos, quedaron igual, con la misma clase, pero este cambió a tipo A y este cambió a tipo B. Entonces la configuración, yo escogí routers genéricos, pues no sé, eso Sí, estaba mostrándolo ahorita, no sé. sí. Y la ¿Le, agre- configuración de este le router, agregaste el serial? ¿Le agregaste el serial? sí, señor, Ok. la configuración de este router para el puerto de Ethernet, la puse con esta IP. Y los seriales los puse como les explicaba ahorita con esas direcciones. Esos seriales sí no importa que estén en esta clase, eso sí deben ser la misma. Sí, debe ser la misma. Entonces en la tabla lo hice, yo lo hice dinámico, pues me parece que funciona igual. Aquí lo que te decía era que aquí solo es necesidad de configurarlo, solo las IPs, por ejemplo estas IPs, sino que yo en algún punto que no me funcionaba las metí todas Sí. y pues ahí ya cogió. Y este router 1 también le configuré, le cambié el tipo, le puse esta IP Ujú. y esas las tablas de enrutamiento. Entonces, si comunico, por ejemplo, este con este, comunico este con este, Ujú. y comunico este con este, o este con este, Ujú. luego este con el router nomás. Si los comunico aquí entre ellos también. Ahí, ya. Entonces eso era simplemente cambiar la configuración de este router y este host y pues darle la ruta aquí en la tabla, en las tablas de enrutamiento. Muy ¿Ya? bien. No, ahí ya quedó más completo, claro. Ahí ya quedó bien. Sí. Uy, pero volteé con esto. Pero mira que muchas veces es la lógica, ¿no? Es como lógica. Ajá. Es como Sí, porque programar. yo antes las conectaba, por ejemplo, la serial 2 con la 2 la 3 o sea, derecho, pero no me funcionaba nunca. Entonces yo cogí solo dos routers y las cambié, 2 con 3 Ujú.
y ahí fue que me funcionó. Entonces me fui uno por uno conectando los diferentes hasta que ya se pudieron comunicar todos. Eso lo hice apenas ya hoy, que Sí. te escribí. No, súper bien. Sí, ya nomás eso, profe. Dale, súper, quedó muy bien hecho también. Ve, profe, pregunta. Dime. O sea, la dirección IP del cable, o sea, ¿puede ser la misma para todos o es Sí, necesario puede que ser la yo me misma, pero puede comunico? ser, también funciona cuando es diferente, no hay problema. O sea, que si no, no hay problema una red que yo haga que me quiera comunicar de Cali a Maya a Japón y tenga la misma IP la línea. No, normalmente en la vida real tienden a ser diferentes. Profe, porque mira que yo programé la IP de todos los puertos serial iguales y eso nunca Ujú. me funcionó. Por Sí, eso me no, tocó una IP acá cable, por así decirlo. sí, porque es que el puerto, hay que dar cuenta que el puerto serial es como otra salida pública, ¿sí me entendés? Ujú. Entonces, en algunos casos, como te digo, he visto que lo ponen diferentes, pero cuando lo ponen iguales porque estamos en el mismo, haga cuenta como un anillo dentro del mismo Miami, Ah, ya. entonces no hay problema. Sí, eso no me funcionó a mí nunca, así. O sea, entonces allí fue donde empecé a cambiar la IP por cada serial. Súper. Bueno, vamos a mirar aquí. Yo les muestro por acá algo que le voy a compartir hoy. Listo. Listo. Entonces, aquí ya le voy a compartir, mientras los demás terminan su ejercicio, algo que va a ser muy importante y punto de partida para lo que sigue, que es protocolos de comunicación. ¿Sí? En este momento sabemos que hemos tocado el tema IP, el direccionamiento, hemos tocado el tema pues, de simulación, redes LAN, redes WAN, pero resulta que en algunos momentos necesitamos conocer ya el estándar que nos rige a nosotros para poder trabajar todo el tema pues, de aplicativos. ¿Sí? En este caso, hoy les traigo a comunicar algo súper importante en el mundo de las telecomunicaciones y funciona para cualquier tipo de telecomunicaciones. Funciona para comunicaciones de datos, funciona para telecomunicaciones entre dispositivos hardware, software, internet. Y resulta que ustedes van a escuchar mucho las personas que decían pues irse en algún momento por esta línea, ¿sí? Que esta línea es muy importante y muy chévere porque le permite a uno avanzar de cierta forma en el mundo del estándar. Y ustedes van a escuchar estas dos palabras, modelo OSI y modelo TCP/IP. Tal vez de pronto Diego Pacheco, que está en la parte industrial, ha escuchado mucho el TCP/IP. No sé si lo has escuchado. Sí, profe, mucho. Entonces, ¿qué significa eso? Resulta que anteriormente, cuando empezaban a hacer todas las pruebas de IPs por primera vez, cuando empezaban a hacer todo el tema de enrutamientos, se llegó a la mente una gran encrucijada. Es que cada fabricante a nivel de comunicaciones, llámele Cisco, llámele Motorola, llámele Siemens, cualquier empresa que estuviese desarrollando dispositivos para comunicar, en un principio todas las empresas empezaron a diseñar sus propios protocolos. Es por eso que en la industria, no sé si los que están en la industria han notado que las industrias se casan siempre con una misma marca de algo y se casan con la misma marca de tal y el mismo sistema de comunicación de tal, porque la industria es muy cerrada al tema pues de interoperabilidad o interoperabilidad de los sistemas.
Por ejemplo, si yo utilizo Siemens, entonces la tendencia es que se use el protocolo de comunicación de Siemens, ¿sí? Pero resulta que la Asociación Mundial de Comunicaciones sacó como un estándar, el cual va a permitir que las empresas que diseñen equipos de telecomunicaciones deben trabajar al menos con los mismos protocolos de comunicación. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, yo soy Siemens y creo mi propio sistema de comunicación, pero tengo que respetar que debo usar el protocolo universal, ¿sí? Es decir, yo puedo crear mi propio equipo, pero debo manejar los conectores que la industria de comunicación está pidiendo, debo manejar Ethernet y también me da la posibilidad de yo manejar mi propio protocolo, pero tiene que dar la opción que también otros dispositivos se puedan conectar. Ya no como antes que era como un monopolio en cuanto a dispositivos que solamente los equipos que se puedan conectar entre sí tenían que ser de la misma marca. Y esto se eliminó completamente con este tema que les voy a mostrar el día de hoy, el tema de la arquitectura de comunicaciones o lo que le llaman pues el modelo OSI o modelo TCP/IP. ¿Qué significa eso? Voy a poner un ejemplito muy sencillo que a veces uno lo hace y uno no cae en cuenta. Supongamos que nosotros queremos viajar, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que uno hace al momento, pues, por ejemplo, de viajar? Hace toda esta ruta que está apareciendo aquí en la animación. Primero uno compra el tiquete, luego pues entrega el equipaje, ¿cierto? Normalmente pues uno se embarca en el avión despega, ¿cierto? Y arranca el vuelo mediante una ruta de vuelo. Pero ¿qué hace uno al otro lado cuando llega? Llega al vuelo, aterriza, desembarca, recoge el equipaje y obviamente pues si en algún momento tengo que hacer algún recobro del tiquete o cosas de ese estilo. ¿Qué significa esto? Que asimismo, como el emisor está mandando un mensaje, al otro lado del receptor se tiene que hacer prácticamente los mismos pasos. Si ustedes miran, aquí están casi los mismos pasos, obviamente, pues a inversos, pero entonces lo que hace el protocolo OSI es esto, que cada vez que alguien va a mandar un mensaje a través de una red, debe cumplir una serie de pasos, una serie de etapas que verdaderamente tienen que estar certificadas para poder generar, como decir, un estándar. Si la persona que va a comprar un tiquete, pues tiene que hacerlo con un estándar o un protocolo. Lo mismo el equipaje, lo mismo el embarque. Es decir, que este ejemplo que es tan sencillo de la vida cotidiana, se me va a parecer mucho ahorita lo que les voy a mostrar. A que si yo, por ejemplo, les envío ahorita un mensaje por Telegram y les digo, hola, ese mensaje que sale de hola, que sale de mi computador, debe pasar por una serie de etapas obligatoriamente. O sea, no es que yo no quiero hacerlo, no, ya es un estándar que nos obliga a nosotros como personas que vamos a trabajar en comunicaciones, seguir esos pasos, ¿sí? Porque es que ustedes de pronto al principio dijeron, bueno, sí, hay unas regulaciones a nivel de telecomunicaciones, pero algo muy interesante es que ya está súper regulado con medio de protocolo. Entonces, esos protocolos es los que nosotros vamos a empezar a trabajar de ahora en adelante, porque son protocolos de muchos tipos. Hay protocolos de aplicaciones, hay protocolos de red, hay protocolos, por ejemplo, a nivel de físicos, ya les voy a mostrar. Entonces, en este caso, el ejemplo que les mostré ahorita, haga de cuenta que esa es la salida al aeropuerto, la llegada al aeropuerto, pero el medio por donde yo viajé, pues, ¿cuál fue? El aire, ¿cierto? Haga de cuenta que si yo les envío un mensaje ahorita de hola al Telegram, ahí le va a aparecer, hola, le va a llegar a ustedes, pero ese hola viajó por una serie de pasos que ya les voy a decir cómo se llaman. Y esa serie de pasos es lo que le llaman la famosa capa OSI, ¿sí? ¿Qué es OSI? Open System Interconnection. ¿Y eso por qué lo crearon? Pues prácticamente para poder crear una arquitectura general en las computadoras y cualquier dispositivo de comunicación. Y hay gente que lo ve como un estándar o hay gente que lo ve como un modelo de referencia. ¿Qué significa eso? Hay empresas que se tomaron muy en serio y siguieron al pie de la letra, pues, como los requerimientos que nos dijo esta organización, pero hay otras empresas que hicieron variaciones de la capa OSI, ¿sí? O del modelo OSI, o de la arquitectura OSI. ¿Como cuáles? Como que del modelo OSI nació una arquitectura que se usa en la industria que se llama arquitectura TCP/IP. Entonces ya les voy a mostrar cuáles son las etapas que normalmente el modelo OSI presenta, porque son súper importantes y se van a dar cuenta los campos de acción a nivel laboral que uno puede trabajar dentro de esta capa, sino que muchas veces pues uno no se da cuenta de eso. Sigo por acá. Como dice, es un modelo que tiene 7 niveles de funciones. ¿Y qué significa 7 niveles de funciones? Que vamos a ver 7 etapas que la información debe fluir, ¿listo? Y obviamente pues nos va a permitir a nosotros tener un estándar
y un proceso de comunicación efectivo, sin obtener pérdidas como tal. Las capas que se usan en el modelo OSI, las 7 capas que se modelan en el modelo OSI, tienen algo muy interesante porque van en función del que envía y el que recibe. Debemos ver cómo fluye la información en los dos sentidos. Supongamos, yo tengo 2 computadores, ¿cierto? Entonces yo quiero mandarle un mensaje de este computador A y le quiero mandar un mensaje a este computador B. Nosotros vimos unos videos la clase pasada de cómo fluye la información, pero en esos videos pues, se obvian y se saltan el estándar que verdaderamente lo rige. Normalmente el mensaje, haga cuenta que yo entro aquí a Telegram en este computador, entonces el mensaje va a bajar, ¿cierto? Y por ende va a llegar por medio de un protocolo de comunicación o un cableado o fibra óptica o inalámbrico, cualquier medio como tal. Y eso va a llegar ¿a dónde? Al otro computador. Pero esa flecha ustedes la ven ahí muy sencillita, pero esa flecha tiene unas etapas que ya les voy a mostrar. Normalmente son 7 etapas para poder que esta información que sale de mi aplicación llegue al otro bien. Y esas 7 etapas tenemos que garantizar de que la información no se vaya a perder. Esto funciona para todos los sistemas operativos que existen actualmente. Funciona para Windows, funciona para Mac, funciona para Unix de Linux, ¿sí? Y lo interesante del asunto es que desde que la persona está trabajando en la aplicación ya hay protocolos. Por ejemplo, cuando yo entro a una página de internet, ahí qué protocolo estoy manejando. El protocolo HTML, ¿cierto? Que es el encargado de la parte de las web. Pero ese protocolo HTML luego me va a empaquetar mi paquete hasta que luego lo convierte en bits para poder llegar acá. Entonces, las 7 capas son las siguientes. La primera capa que existe en el modelo OSI es la capa física. ¿Y qué es la capa física? En un protocolo o modelo OSI, la capa física es la encargada de garantizar de que la salida de bits de su computador o de su equipo va a llegar bien al otro lado. La capa física es donde tiene que estar muy bien el tema de conexiones. En la capa física es donde uno como ingeniero va a trabajar todo el tema de conexiones externas, cableado estructurado, donde verdaderamente aquí usted garantiza una muy buena conexión. Por eso ustedes ven en las empresas de telecomunicaciones, una cosa son las personas que trabajan el cableado y otra cosa son las personas que trabajan la configuración de la ¿qué? De la red, ¿cierto? Normalmente el que trabaja el cableado es una persona que de pronto sus conocimientos pues no son muy amplios, ¿sí? Y lo ponen ahí en esa etapa de cableado. ¿John? Profe, ¿me puede repetir otra vez qué es en cuanto a los bits, la capa física? La capa física es la encargada de transmitir ya la información que viene de la aplicación ya traducidos a bits. ¿Por qué bits? Porque pues, usted lo que va a transmitir es señales eléctricas, ¿cierto? Si usted lo va a transmitir de una a otra por cable, ¿cómo se transmite la información? Pues por señales eléctricas. Por ende, la capa física dentro del modelo OSI es la encargada de garantizar de que el mensaje llegue a nivel de conexión de medio de transmisión bien, ¿sí? Si esto falla, si falla la capa física, por más que estén bien las otras capas, créame que no pasa nada. La capa física, ¿quién va a creer? Que es la más mal paga y es la más importante, porque es que si se rompe el cable, ¿qué pasa? Pues no hay comunicación. No hay comunicación. Pero puede que usted tenga todas las capas bien, pero si la capa física no está. Por eso, tristemente, en el mundo laboral, muchas de las personas que ponen en la parte física es porque son personas que de pronto apenas están en este tema, apenas están trabajando en el tema de las comunicaciones, lo ponen a uno ahí, como dice el dicho, a mulear. Yo en algún momento trabajé en la capa física bastante. Yo trabajé en una empresa en el 2014, creo, en una empresa de comunicaciones, y ellos me pusieron unos 6 meses prácticamente a trabajar fuertemente en la capa física. ¿Y qué era la capa física? Coger el cable, ir a ponchar, ir a subirse a los techos, ir al trabajo pesado, pues, el trabajo pesado como tal. Garantizar de que el cableado le llegara a la persona allá al otro lado, bueno, puras sondas en caso que el cable se trababa. Ese trabajo es pesado, pero hay mucha oportunidad también, ¿listo? Para las personas que saben, pues, el tema de ponchado, tipos de cables, fibra ópticas, que en algún momento se los voy a mencionar. La segunda, así como existe en el nodo A, pues obviamente en el otro lado también tiene que existir la misma capa, la capa física, que es la encargada pues ya de llegar la información. La segunda capa importante dentro del modelo OSI es la capa de enlace. ¿Qué es la capa de enlace? Esta también es de hardware. Lo que es capa física es hardware, lo que capa de enlace también es hardware. ¿Enlace qué significa? Es la capa encargada de traducir toda esa información que viene
a nivel de mensajes IP y pasársela a la tarjeta de red. Todo lo que es capa de enlace es todo lo que es configuración de MAC, de código MAC, todo lo que es configuración de tarjetas de red y todo lo que es configuración en el tema de puntos de conexión también. Es decir, cómo yo paso ese cable físico y lo conecto a la tarjeta de red. Son las personas encargadas de garantizar el enlace. Aquí, en el enlace, ya podemos garantizar de que hay comunicación. Una cosa es por continuidad, yo darme cuenta que la capa física está conectada. Otra cosa es que con la capa de enlace, me voy a dar cuenta que ya la tarjeta de red aceptó como tal que hay una conexión, ya sea inalámbrica o ya sea alámbrica con mi computadora. Eso es a nivel hardware también. Y luego aparece la capa de red. La capa de red es donde nosotros vamos a hacer toda la configuración como tal del sistema. Es donde verdaderamente se trabaja fuertemente la configuración de la IP. Ahí es donde hacemos lo que hemos aprendido a hacer. Todo el tema de direccionamiento, tipos de IP, máscaras, gateways, ¿sí? Ahí es donde hacemos todo el tema de enrutamiento. Ahí es donde hacemos todo el tema de crear la LAN, crear la RLAN, crear la RWAN, por ejemplo. Ahí toda esa parte se hace en la capa de red. Y por ende, esta capa de red, el elemento estrella, ¿quién es? La IP, ¿no? El elemento, no, el elemento. El protocolo, él es la IP, pero el elemento estrella, ¿quién será? Los routers, ¿no, profe? Son los routers, muy bien. Entonces, hay personas que trabajan aquí. Simplemente hay personas que se dedican toda su vida a trabajar en la capa de red, que son expertos trabajando en configuración de IPs y son expertos en... Profe, pero entonces, ¿cuál sería o sea, es que no entiendo ya la parte de la tapa de la red con la tapa del enlace? La red es que yo configuro simplemente el router para que haya conexión. El enlace es garantizar de que el dispositivo tenga muy bien sus dispositivos de red, como cuáles, como la tarjeta de red, perdón, como el tema de conexiones de RJ45. O sea, que es más que todo como el hardware, o sea, que todas las tarjetas, la parte electrónica esté funcionando bien, o... Sí, toda la parte electrónica de los dispositivos tengan sus tarjetas de red bien, que verdaderamente tenga su MAC, garantizar eso, ¿no? Normalmente la persona que trabaja en red también pues inmediatamente trabaja en enlace, ¿no? Y en la parte física sí es totalmente diferente a eso, porque la parte física es garantizar que el cableado estructurado esté muy bien desplegado en toda la empresa, en todo lugar. Los que trabajan en red normalmente se untan de enlace, ¿no? Porque pues simplemente pues yo configuro la red y obviamente tengo mi Ethernet ahí, mi tarjeta pues Ethernet, ¿cierto? Entonces va muy relacionado. Pero ¿por qué se trabaja aparte? Porque es que en la capa de enlace, cuando ya la información llega a la tarjeta de red, ahí es donde hay un proceso de conversión. ¿De qué? De tramas de datos a bits, para poder de que el cableado físico lo pueda ¿qué? Transmitir. En pocas palabras, en la capa de enlace, en la parte electrónica, hay una conversión pues prácticamente de binario a ¿qué? A análogo o viceversa. Entonces, en la capa de red tenemos todo el tema de enrutamiento, todo el tema de direccionamiento. ¿Sí lo ves, Diego? Sí, profe. Ya. Y aquí hay bastante trabajo, ¿sí? Aquí hay bastante trabajo porque en la capa de red normalmente hay personas que ya son preparadas, que ya saben al menos el tema IP. Una persona que ustedes ya sepan este curso puede trabajar perfectamente en una etapa de esas de red. Yo conozco muchos estudiantes que han pasado por el CCER y hemos visto este curso de arquitectura y me dijo, uy, profe, me sirvió mucho porque ya migré de una, me recibió la empresa a trabajar en la etapa de red. Ya no tenía que pasar por la parte física. Y eso es buenísimo, pues porque las personas que trabajan en la capa de red, tristemente, pues es el trabajo pues de pensar, ¿no? Pero ganan más, ganan mucho, mucho, mucho más. Por eso no sé si ustedes han visto cuando ustedes van a pedir instalación de internet, que normalmente vienen varias personas de la empresa, ¿no? Unos que se encargan del cableado y otros que se encargan de la configuración de qué? Del router. Y los que configuran el router es porque tienen más conocimiento, pues obviamente ganan más. Entonces, la capa de red tiene que ver con hardware, la capa pues, de enlace pues tiene que ver con hardware, la capa física tiene que ver con hardware, pero aparece otra capa diferente que ya es a nivel de software, ¿sí? La capa de transporte es la encargada de coger esa IP que usted configuró
y poder transportarla al aplicativo que usted verdaderamente está direccionando. Por ejemplo, la capa de transporte es donde se trabajan todo el tema de los puertos del router, ¿cierto? La capa de transporte es donde usted verdaderamente coge esa IP y lo empaqueta pues en una trama como tal de datos, un paquete de datos. La capa de transporte es la encargada a nivel de software. Esto ya es a nivel de software. Eso ya viene incorporado en los sistemas operativos hoy en día, ¿sí? Uno ya no interviene esa capa. Prácticamente la capa de transporte la hace automáticamente. En pocas palabras, coge la IP que llega o el mensaje que llega y lo redirecciona a la aplicación que usted en algún momento pues necesita de ese mensaje o de esa información. Eso ya viene incorporado, como les digo, en los sistemas operativos. Aquí los que más trabajan en la capa de transporte son las personas que a futuro se van a dedicar a trabajar con el tema de servidores, con todo el tema pues de desarrollo de toda la infraestructura a nivel de servers. Y como les dije ahorita, transporte coge toda la IP y lo redirecciona por el puerto adecuado. Es el encargado de darle las políticas de seguridad también, ¿sí? Políticas de seguridad al equipo pues, que está llegando. En algunos casos aparecen pues, protocolos conocidos como los firewall, ¿sí? Que permiten apoyar esta parte. Luego aparece otra capa que se llama la capa de sesión. ¿Qué es la capa de sesión? Como viene una IP, lo que hace la capa de transporte es llevarlo hacia el aplicativo, pero la capa de sesión es la encargada de identificar si normalmente ese paquete, qué etiqueta tiene o a quién va dirigido, ¿sí? Como cuando usted inicia sesión, ¿cierto? Cuando usted inicia sesión en Facebook, por ejemplo, le pide un usuario y le pide una contraseña. Haga de cuenta que es lo mismo. Cuando llega a la IP, es lo que hace revisar si ese origen de esa IP pues, es un usuario real, no es malicioso. Y todo esto va muy relacionado pues, con el tema de protección del computador, con los antivirus, con los proxies y con los firewalls. Estos dos van muy relacionados. ¿Listo? Es decir, que cuando sacaron este estándar, dijeron que la IP no podía desprotegerse con la información. Teníamos que protegerla con unas capas de transporte de sesión más enfocadas al tema de seguridad y por qué tipo de puertos íbamos a salir. Finalmente viene la capa de presentación. ¿Qué es la capa de presentación? Es la encargada de coger, ya después de que usted se autenticó, que sabemos quién es usted, lo que hace la capa de presentación es adecuar el mensaje que usted envió a nivel de IP y lo convierte en el formato tal cual desde donde usted lo mandó. Por ejemplo, si yo mando un hola, ese hola va a salir binario por acá, ¿cierto? Va a llegar binario, binario. Luego lo convierten a bits aquí en la capa de enlace para poder entenderlo en el protocolo IP. Luego el transporte lo recibe, yo me doy cuenta que me lo envió Juliano de tal. Y luego ese paquete que está todavía comprimido, lo que hace la capa de presentación es descomprimirlo y otra vez aquí es donde aparece por primera vez la palabra hola, real. ¿Listo? Ahí vamos a ver ese flujo de información, cómo lo hace. Entonces la capa de presentación lo que hace es eso, prácticamente convertirme ese mensaje como tal en el mensaje original de que usted lo envió. Porque hasta aquí todos estos son puros datos a nivel binario. Ustedes saben que la IP es binaria, pero luego ese hola tengo que convertirlo otra vez a lo que un usuario de origen lo envió. ¿Listo? Y finalmente aparece la capa más importante que está trabajando y que está generando mucho dinero en la industria de las comunicaciones. Las personas que se dedican a trabajar en desarrollo de aplicaciones, tanto web como móviles. Aquí es donde hay mucho dinero. Hoy en día la persona y nosotros como electrónicos tenemos la posibilidad de aprender rápido esto porque no necesitamos ser informáticos para aprenderlo. Aquí es donde hay mucho dinero. La capa de aplicación es la encargada de recibir esa información que llega y mostrarlo en un correo electrónico, en una app, en una plataforma, en una red social. ¿Sí? Esta capa de aplicación es donde más de un trabajo pues, se hace, porque prácticamente esta capa de transporte, sesión y presentación, eso lo hacen los sistemas operativos automáticamente. ¿Sí? Prácticamente eso lo hacen los sistemas operativos y ahí no hay intervención como tal pues de un conocimiento experto, porque eso ya lo hace automáticamente los sistemas operativos o el antivirus pues que usted llegue a instalar. Pero muchachos, donde hay más plata y más plata que en la capa de red y más plata en la capa física es aquí. Usted puede diseñar una aplicación para algo y se llena de plata. Hoy en día usted sabe que todo es plataforma de servicio, ¿no? Toda esa aplicación. Hoy en día toda esa aplicación, todas las plataformas de servicio y aquí donde está la página web, ¿sí? Como tal. Haga de cuenta que yo entro a una página web aquí en la capa de aplicación. Ahí está la persona que la diseñó. Cuando yo le doy clic a la página web y le digo, por ejemplo, comprar un artículo, lo que hace eso es luego convertir ese artículo en una trama de datos y la capa de presentación le pone una etiqueta pues, de quién es. La capa de transporte lo manda por el puerto que es.
La capa de red lo enruta al computador que va. La capa de enlace lo que hace es capturar esa IP y mandarla por la red J45 con la MAC, y luego la capa física lo envía. Cuando llega al otro computador, donde está el servidor de comprar, llega la orden, se convierte en bit, sabemos quién es, se convierte en la opción y la aplicación simplemente le dice, comprado. ¿Listo? Entonces ya les vamos a ver cómo funciona el flujo de la información como tal. Entonces, esto hace esto. Cumple siempre todas las capas, en este orden. Toda la información cumple como tal esta información. Siempre. De 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y hacia el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda aquí de esta primera parte? Profe, ¿Sí? ¿podría hacer un resumen rápido de todos los pasos, por favor? Resumen rápido, podría ser pues que la capa de aplicación es la encargada donde están todos los aplicativos. La capa de presentación es la que me convierte el dato de un ejemplo, si yo coloco hola, lo que hace la capa de presentación es convertirme ese hola a un paquete. Y el paquete luego se etiqueta en la capa de sesión como que ese soy yo, ¿sí? Como que soy yo, mis datos, mi usuario, ¿sí? Lo que hace la capa de transporte es mandárselo al router por un protocolo, así sea por un puerto, y lo que hace el router es empaquetarlo mediante el protocolo IP. Y coge el dato del protocolo IP, le pone pues todo lo anterior, lo manda a la tarjeta de red, que es la capa de enlace, y luego de la tarjeta de red lo manda por la capa física hasta llegar al otro lado, y el otro lado existe lo mismo. ¿Listo? Profe, gracias. Entonces, les quería mostrar acá algo interesante para que ustedes vean cómo se llaman los datos y cómo fluyen los datos, y por eso nosotros vamos a trabajar esta parte de esto. Resulta que para poder yo comunicarme de capa a capa, eso no pasa mágicamente. Eso tenemos que hacerlo a través de algunos servicios, interfaces y protocolos, ¿sí? Los servicios es lo que hace la capa. Por ejemplo, la capa de aplicación me presta una página web, ¿cierto? Pero las interfaces son las encargadas de comunicarme entre capas y capas, ¿sí? Es decir, ¿cómo lo voy a comunicar? En el caso de una página web, aparece el famoso protocolo de comunicación, el RJ45 junto con el HTML. Resulta que, ¿qué es lo que hace eso? Cada capa tiene como su protocolo estrella, ¿sí? Cuando hablamos de la capa de aplicación, su protocolo estrella es el HTML, porque pues casi todo se hace en la parte web. O el tema móvil, si estamos trabajando pues con algún PHP o alguna base de datos. Pero la capa de red como tal trabaja simplemente con el protocolo IP. Es para que ustedes vean que para comunicarme de capa a capa necesitamos aprender unos protocolos. Eso no pasa mágicamente, ¿sí? Por eso los sistemas operativos incorporan los protocolos ya. Por eso es que usted hace un código en HTML y el navegador lo entiende, porque ya está hecho. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a mirar y por eso vamos a ver cómo se llaman las unidades de información. Y así esto es lo que hacen cada una de estas. Ya les voy a explicar qué hace cada uno. Me pasé, listo. Cuando yo, miren lo que va a pasar, cuando yo en la capa de aplicación, un ejemplo, yo le voy a mandar un hola a ustedes por Telegram, que es la aplicación, ¿cierto? Lo que hace Telegram es que va para una capa de presentación, perdón, y coge y me pone pues a ese mensaje, le pone pues como tal la traducción a un paquete ya más en bits, ¿listo? Pero a eso se le llama el mensaje. Luego en la capa de sesión y transporte, lo que hace es empaquetarlo en medio de un paquete. Y luego lo que es la capa de red y enlace, pues lo que le llaman el frame o lo que le llaman la trama de datos. Y luego eso se convierte ¿a qué? A bits. Entonces miren que cada vez que yo mando un hola, haga de cuenta que mi hola es este dato. Cada capa le pone como una cabecera. Eso que aparece como header significa cabecera. ¿Qué significa cabecera? Es el protocolo de comunicación que cada uno de estos tiene. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en HTML, pues aquí le voy a colocar un sello de que estoy trabajando en HTML para que el otro computador entienda que lo que yo le estoy enviando está en protocolo ¿qué? HTML. Lo que hace transporte es colocarle el puerto, porque puerto está saliendo. ¿No han visto que muchas veces hay una IP que uno coloca, por ejemplo, 192, 168.0.20, 2 puntos y aparece al lado todo el número del puerto? ¿Sí han visto eso? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? ¿Escuchan? No, sí, profe. Sí, profe, yo. Entonces, cuando les decía que en la capa de transporte muchas veces uno tiene IPs
y a las IP les coloca uno el puerto al lado, 2 puntos, el número del puerto. Entonces, ahí le estoy agregando como el paquete original. Entonces, cada vez los datos se les va agregando cada uno de los protocolos. Y luego lo que hace la capa física es enviarlo en forma de bits. Entonces, les quería mostrar aquí rápidamente, como un resumen, ¿sí? Que John Blando me estaba pidiendo. La aplicación, aplicaciones de red, transferencia de archivos, por ejemplo, eso es una aplicación, transferir archivos, ¿cierto? Lo que hace la capa de presentación es darle como el formato real a ese dato, ¿sí? La sesión mantiene como tal abierta la conexión, es decir, que le pone mi sello y autenticación mía. Cuando usted abre Facebook, usted inicia sesión, ¿cierto? Y usted inicia sesión y se mantiene ahí, no se sale. Lo que hace la capa de transporte es la que encarga de mirar si los paquetes o los mensajes son confiables o no son confiables, dependiendo del puerto. La capa de red entrega los paquetes y hace que el enrutamiento, que es lo que hemos aprendido a hacer, lo que hace el enlace es transfiere los frames y chequea si hay errores. Ejemplo, si hay buena conexión, pero mi tarjeta de red está mala, es porque pues, hay un problema de conexión ya de hardware, ¿cierto? Lo que decía Pacheco ahorita, el tema electrónico. Y la capa física transmite los datos binarios sobre un medio, ya sea alámbrico o inalámbrico. Por eso, a la Organización Mundial de Telecomunicaciones lo que hizo fue crear este estándar, para que todas las comunicaciones en el mundo manejaran esto mismo. Y si esto no fuese existido, muchachos, créanme que pues todo el mundo estuviese por su cuenta. Todo el mundo estuviera mandando mensajes con protocolos distintos. El tema de seguridad no sería tan fuerte. El tema de seguridad, a pesar de que sigue habiendo mucha inseguridad a nivel de los datos, no sería pues como tal tan fuerte como lo tenemos hoy en día. Entonces, por acá les quería mostrar otra cosa, otra forma de verlo también. Siempre lo que está en hardware es esto nomás. Eso que resalte aquí. Aquí es donde está lo que nosotros trabajamos en hardware. Y aquí para acá, puro software. Por eso, como les digo, a nivel de experiencia, el que trabaja en la parte física está bien. Los que trabajan en la capa de red están mucho mejor. Pero si en algún momento, muchachos, yo les aconsejo, a pesar de que somos electrónicos y yo sé que nos identificamos mucho con el hardware, pero hoy en día lo que está dando más, o sea, está dando más dinero es el software, ¿sí? El tema de desarrollo software, el tema de programación, el tema de servidores, el tema de manejo de aplicaciones móviles, eso está durísimo. O sea, ustedes mismos se han dado cuenta. Ahorita en esta pandemia, ¿cuál es la aplicación que se ha vuelto más de moda? Todo es por aplicación, por domicilio, ¿no? Entonces miren que son situaciones que lo ponen a pensar a uno. ¿El hardware existe? Sí. ¿Yo qué me voy a poner a construir un router desde cero si ya lo puedo comprar? ¿Cierto? Ya puedo armar mi red. ¿Para qué me pongo a construir algo? Más bien, miremos en el tema de las comunicaciones, cómo puedo mejorar mis competencias y mis conocimientos en la parte de aplicación, ¿sí? Yo, por ende, yo aprendí mucho la parte de física, enlace y red, pero llega un momento que cansa porque vos sentís que no, como decir, no facturás lo que verdaderamente se requiere, porque tú puedes trabajar muchos años en red y bacanísimo gestionar la red, pero vas a estar como muy estancado a nivel salarial. En cambio, cuando tú haces una plataforma, una aplicación, pues obviamente estás impactando en un mercado donde verdaderamente tú puedes crear como tal tu propio servicio. Y luego ya tú te consigues las personas que te hagan todo el enlace, la conexión. Entonces, hoy en día esto ha evolucionado. Anteriormente, es muy chistoso, el mundo más que todo era aquí en la parte de hardware. Uy, el que te montara una red física, eso pagaba muy bien. Y hoy en día se invirtieron los papeles. Paga más en la capa de aplicación que todas las capas de hardware. ¿Listo? No sé si ustedes han evidenciado eso. En la industria normalmente cuando llega alguien a programar un PLC, pues eso es un misterio porque pues esa es la parte clave ahí, ¿no? Es lo que verdaderamente están vendiendo ellos, un servicio como tal. Por eso las industrias tratan de tener sus trabajadores en esas capas iniciales, ¿sí? Prefieren tener personas de planta para que esté inspeccionando la parte de instrumentación, la parte pues como tal de conexiones. También está la parte pues de conexiones con los enlaces y la parte de los routers. Pero de ahí para allá, casi todo es subcontratado o puro tercerizado. ¿Listo? Entonces, no sé si lo habían visto en ese sentido. Antes de que no conocieran la capa OSI, yo sé que ustedes dirían, ah, sí, eso se hace. Pero es que quiero que entiendan que eso se llama arquitectura OSI. O sea, es lo que nos rige a nosotros. Tenemos que estar muy presente qué hay en cada una de las etapas para poder, pues, como tal, atacar este sistema. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces miren todo lo que verdaderamente
los que nos permite hacer. ¿Qué perspectiva nos permite ser el modelo OSI? Pues trabajar en sistemas de mucha complejidad de datos, ¿sí? Lo que nos permite es que prácticamente las implementaciones que hagamos a nivel de red, ¿sí? Y que sean reales, cumplen con el estándar. Hay unas que no cumplen con el estándar y se vuelven más difíciles las conexiones. Vamos a ver ahorita qué significa esto de TCP/IP, porque resulta que de este modelo OSI hubo una empresa y uno de ellos fue que apoyó mucho, fue Apple, que dijeron, no, de esa capa OSI podemos simplificarlo, ¿sí? Y cuando digo que podemos simplificarlo, fue porque crearon esto que le vamos a dar acá, este otro protocolo de arquitectura, que se llama TCP/IP. Se refiere, como dice ahí, a una suite de protocolos de datos. Es decir, ¿qué dijeron los dueños de Apple y los de IBM en su momento? Dijeron de que esa capa de OSI, esas 7 capas, en realidad deberíamos quedarnos con las que uno verdaderamente interviene. Y entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una propuesta nueva. Cogieron todos los protocolos de la capa OSI y lo resumieron en esto. Ya les muestro por acá. Esto aquí. Aquí. Miren que esta es la capa del modelo OSI tradicional, ¿cierto? Y cogieron esta capa de modelo OSI y dijeron, pues que si eso no lo podemos ver, si esto lo tienen los sistemas operativos, presentación, sesión, ¿sí? Como tal transporte, hasta transporte uno lo puede llegar a ver porque cuando uno configura de pronto la seguridad de los routers, ¿cierto? Uno puede trabajar con transporte. Pero lo que es sesión y presentación, entonces más bien dijeron, bueno, cojamos esa capa y la cambiamos, ¿sí? Más bien, resumimos la parte física con la parte de enlace y le llamamos acceso de red. Más bien, a esta parte que está aquí, de me devuelvo, a la parte de red, llamémosle internet. Y a la parte de transporte, dejémosla. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta cuadrar los puertos de comunicación de los routers, la seguridad de los routers, entonces dejémosla. Y llamémosle transporte igual, pero lo que es la capa de presentación y la capa de sesión, lo que hicieron fue ahorrarla, porque eso ya está intrínseco en el software. O sea, nadie va a intervenir eso porque eso ya está en el sistema operativo, ¿sí? Entonces, lo que hicieron fue proponer este nuevo modelo, que a este modelo de 4 capas le llamaron TCP/IP. Y este es el que más que toda la industria está apropiando. ¿Sí? Más que toda la industria dijo, no, no nos pongamos a trabajar con 7 niveles, trabajamos con el estándar de 4 niveles. Y tienen razón, o sea, la simplificación estuvo muy bien, porque prácticamente encierran toda la parte física en enlace en uno solo, y encierran todo el tema de Internet, el transporte, pues el tema de la seguridad de los paquetes y la aplicación, donde hay desarrollos en los SCADAs, por ejemplo, de la parte industrial. Entonces, miren que aquí en la aplicación, pues aparecen las aplicaciones y procesos, pues que usan la red, ¿sí? Los servicios de entrega de datos entre los dispositivos, porque yo puedo abrir y habilitar puertos, cerrar o no cerrar puertos. El tema, pues, del datagrama o el enrutamiento, que es lo que hemos hecho, pues, a nivel de simulación y en la práctica. Y aquí es saber cómo vamos a transmitir las cosas por el medio físico, ya sea por alámbrico o inalámbrico. Entonces, a eso se le llamó TCP/IP. TCP es un protocolo de transporte, IP es un protocolo de red. Por ende, la industria prefirió adaptar este y no adaptar el otro porque se ve más claramente como los campos de acción de un ingeniero en telecomunicaciones dentro de la industria, ¿no? Hay personas que se encargan simplemente de las conexiones, hay personas que se encargan del enrutamiento, hay personas que se encargan de la seguridad y hay personas que se encargan del desarrollo del SCADA, etcétera. ¿Listo? No sé si Diego nos puede compartir una experiencia respecto a esta parte. Profe, pues nosotros, por ejemplo, en una empresa en Buga, trabajamos la comunicación de por ejemplo, las estaciones de trabajo las tenemos en piso de planta y toda la comunicación la hacemos vía TCP/IP. Ponemos punto de red a 0 metros de la estación, de la línea de producción, y llega el punto de red al computador y todo eso es por protocolo Modbus TCP/IP con la dirección IP del, del PLC como tal para hacer la comunicación y pues ya uno se trae las variables, bien sea por el valor del Modbus 4X01, dependiendo del protocolo que se maneje y de los tasks pues, que uno vaya a utilizar. Ese es como uno de los trabajos con TCP/IP que hemos hecho.
Y precisamente muy buen ejemplo que pone Diego, porque como les digo, este modelo fue el que optó la industria más que todo. Y yo quiero que ustedes tengan claro que cuando escuchen la palabra TCP/IP es porque están manejando este tipo de protocolo estándar de comunicación. Me imagino que Diego tenía una aplicación, ¿cierto? Tiene una aplicación Sí, con profe, esta... nosotros en la empresa, por ejemplo, tenemos una estación de trabajo que mide los índices de producción en piso de planta. Entonces, la estación está ubicada a pie de proceso, al lado de la línea. Y nos vamos por punto de red hasta, o sea, del puerto de Ethernet del PLC a un punto de red. Y ese punto de red pues va bajo una dirección IP que vaya al computador donde va a quedar la aplicación que es el SCADA. Y ahí ya vía protocolo Modbus TCP/IP nos traemos la información del PLC o los datos que queramos reflejar en el sistema. Súper bien. Y miren que indirectamente, de pronto ahorita que Diego ya se dio cuenta que TCP/IP es un estándar de comunicación obligatorio hacerlo, él lo ve claramente, él ve que tiene una aplicación, tiene la parte de IP y tiene la parte de conexión, que es el cable que RJ45 conectado pues por cableado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que significa, que normalmente uno tiene que apropiarse en un estándar. Y ustedes constantemente cuando estén trabajando en este mundo de las comunicaciones tienen que estar pendientes si están trabajando con el modelo OSI tradicional de 7 capas o estamos trabajando con el modelo OSI mejorado llamado TCP/IP. Miren que aquí les pongo un ejemplo pues como de protocolos y que vamos a tocar en el curso. Cuando ustedes vean la palabra FTP significa protocolo de transferencia de archivos, ¿sí? File Transfer Protocol, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que todo el tema de correos electrónicos, todo el tema pues de subir a la nube, todo eso funciona con protocolos FTP. Los SMTP son temas de transferencia de archivos a través de correos electrónicos, HTTP, aquí nos aparecen protocolos muy conocidos también como en el ámbito pues de las aplicaciones, como lo que le llaman pues el Node.js, el JavaScript, varias aplicaciones que yo puedo trabajar aquí en esta capa, ¿sí? A nivel de transporte, se manejan dos tipos de transferencia de datos de punto a punto, que es a través de empaquetado TCP o empaqueteo UDP. El TCP es a nivel pues ya de IP, pero UDP es algo que llama datagramas. Lo hacen con algo que llama datagramas, que son como un conjunto pues de datos conectados entre sí. Pero ya casi no se usan las cosas por UDP, lo que más se utiliza ahorita son puro TCP. A nivel de red, pues el protocolo estrella de a nivel de red, ¿quién es? Pues el protocolo IP, pues por eso arrancamos por ahí. Porque es que si no conocemos qué es un IP, pues es muy difícil de ir para allá todo comunicarlo. A nivel de la capa de enlace, pues aparece el puerto Ethernet, ¿no? El puerto Ethernet es un protocolo, ya sea el RJ45 y el RJ11, ¿sí? Dependiendo del tipo de conector que yo tenga. Aquí aparece un protocolo también de comunicación, el PPPP, que es para también un estilo de Ethernet. Aquí donde aparecen los protocolos Modbus o Profibus de las industrias en el enlace, ¿sí? En el tema de enlace. Y finalmente el protocolo, pues en la capa física, pues no hay un protocolo, pues simplemente es un tipo de dato que sale en bits en el cable, ¿sí? En energía eléctrica, que lo que hace es convertirme pues como tal toda la información en eso. Entonces yo quiero que pues, empecemos a ver algunos protocolos también, porque necesitamos conocer esto. Aquí también me gusta traerles esta gráfica para que ustedes se den cuenta cuáles son los equipos que uno utiliza, ¿sí? A nivel de la capa aplicación, pues uno utiliza un computador, todos estos son computadores. Pero a nivel de transporte, pues ahí es donde está el gateway del router, ¿cierto? Que es el que me va a permitir conectarme a cualquier otro dispositivo y los puertos. A nivel de red está el router. A nivel del enlace, ¿quién está? Los switches. ¿Por qué están los switches? Pues porque en el enlace es el que me permite conectar a diferentes tarjetas de red, ¿cierto? Y repartirme mi señal. Y en la capa física aparece un elemento pues que se llama hub o que en español le llaman concentradores. Es cuando yo llego y cojo mi cableado y llega a esos RAT, a esos famosos rack, donde llegan todas las conexiones y garantizamos pues que el cable físico no se va a desnucar, el cable físico va a estar etiquetado, ¿sí? Es donde va a estar pues como tal concentrado en un lugar y ahí donde le aparecen pues los data centers, ¿no? Donde aparecen pues el famoso concepto de data centers, que son los lugares donde están guardados pues todos los equipos que llegan los cables y esos equipos pues están súper protegidos porque pues ustedes saben que la capa física es una de las más importantes porque se daña, chao, no hay comunicación. Miren que lo que les decía ahorita, la capa de transporte va muy ligado al número del puerto. Casi todo maneja el número de puerto. El router va muy ligado a la dirección pues IP.
El switch va ligado a la dirección MAC, porque todas las tarjetas de red tienen direcciones que MAC. Y el tema de hub, que es donde llegan todos los cableados o los concentradores, llegan los puros bits. Entonces quería mostrarle esta gráfica también, porque aquí nos da como una abrebocas de los elementos o dispositivos que yo normalmente necesito utilizar en el tema de comunicaciones. Ya sabemos que el router lo que hace es escoger el mejor camino para llegar de un punto a otro, ¿cierto? Prácticamente hace parte de la capa 3, que eso es lo que hasta ahora hemos trabajado. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta de este protocolo TCP/IP o el modelo de la capa OSI? Muchachos. No, profesor, ahí todo bien. Dale. Bueno, entonces, ¿para qué les muestro esto? Porque nosotros vamos a arrancar varios temas interesantes que tienen que ver con capa física, con la capa de enlace y con la capa de aplicación. ¿Qué vamos a trabajar nosotros, por ejemplo, en la capa física? Pues vamos a ver los tipos de cables que ustedes pueden utilizar para las comunicaciones, los tipos de medios inalámbricos también, cómo funcionan los medios inalámbricos. Miraremos también los protocolos de red, como cuáles, como los Modbus, ¿sí? Profibus, Cambus, Access Instrumentation. O sea, hay varios protocolos interesantes ahí que les quiero compartir. Profe, También, dime. una pregunta en cuanto al enlace en las tarjetas de redes. ¿Uno qué ve después de la MAC? O sea, la MAC es la más importante, ¿no? Sí, la MAC es la más importante el enlace, porque la MAC es el código único de tu dispositivo que se va a conectar a Internet. Sí, Es por eso que es importante la capa de enlace, porque lo que hace la MAC es saber que es tu equipo de red que se está conectando a sí. Internet, y lo que hace la MAC es permitirnos ser identificados en la red. Si no nos identificamos y quedamos anónimos. Ah, ya. Por medio de la MAC te pueden ubicar fácilmente, por medio de la MAC te pueden saber qué dispositivo se conectó, ¿sí? Y fuera de la MAC, ¿qué más, o sea, qué más parámetros hay? O sea, digamos, usted la otra vez nos decía que era otro, no me acuerdo si era otro, como otro número, no me acuerdo. No, en la MAC solamente son unos números hexadecimales. O sea, en la capa de enlace siempre está la MAC. Lo que pasa es que cuando la MAC se combina con la IP, crea un número único también. O sea, cuando se mezclan las dos, crean un número Sí. único de identificación también. Ah, ya. Por ejemplo, nosotros en la capa de aplicación que vamos a trabajar, nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, cómo funciona el protocolo HTML. Vamos a mirar una aplicacioncita y cómo crear enlaces a la nube, que eso hay que hacerlo. ¿Sí? Cómo subimos información a la nube, que eso es a través pues, de aplicativos. Cómo puedo enlazar, por ejemplo, algún servidor o base de datos. Eso va a ser parte pues, de lo que vamos a ver de aplicaciones. En la parte de red, pues obviamente el IP sigue acompañándonos de aquí en adelante, porque llámese un PLC, llámese cualquier dispositivo, pues requiere una IP para poder configurarlo, ¿sí? Por ejemplo, Diego y John que están trabajando con el ESP, pues me imagino que hay que configurar una IP o no. O un número IP y todo para ver si se conecta el Wi-Fi y todo el cuento. Profe, Entonces, dime. sí, pues con respecto a eso, nosotros pues vamos a trabajar con los SP8266. Ajá. Entonces, yo estuve viendo cómo se programaba. Entonces, esos modulitos, o sea, el modulito por sí solo, él tiene su propia MAC. Y uno Ajá. programa Sí, es él tiene para su ver propia esa Mac. MAC. Para Ajá. nosotros necesitamos hacer un maestro esclavo. Entonces, para que el esclavo reconozca al maestro, necesitamos esa dirección. Y para saber dónde va a Ajá. mandar los datos. Sí. Entonces, cada chipcito de esos tiene su propia MAC. Entonces, eso sirve para hacer ese tipo de comunicación que tiene el SP, Exacto. que llama SP Node. ¿Y ustedes van a conectar dos GSP? ¿Dos? ¿Para qué? Y dos. La idea ¿Y es por qué? que vamos a conectar en uno que va a ser el esclavo, va a tener los sensores. Ajá. Entonces va a estar recolectando los datos de los 4 sensores y eso lo vamos a comunicar con el maestro, que los envía al maestro y el maestro ya lo va a enviar al SCAP por puerto serie y al servidor que tenemos. Ya. ¿Y por qué tienen que hacer ese paso así? Porque no pueden hacer simplemente el esclavo que lo suba al Wi-Fi y también que lo mande por serial a la vez, uno solo.
Pues por el tema de como nuestro proyecto está enfocado a bodegas, es por la distancia Sí, por eso, y o sea, mapeo. no, pero digo, el serial lo puedo usar con el mismo esclavo, ¿no? O sea, con el mismo esclavo puedo usar el serial y mandar los datos al computador o al SCADA. Y a la vez la antena de Wi-Fi me sube la datos a la nube, ¿no? Pero son cuatro micros, profe. Son 4 micros para Sensores. diferentes lugares. Son 4 micros para diferentes lugares. Entonces la idea de nosotros es comunicar los 4 al servidor en la nube y también a un maestro, por así decirlo, para que ese Ajá, maestro traernos toda la información o toda la trama vía puerto serial. ya. Sí, también se puede Sí. hacer así. Si tienen varios puntos, lo pueden hacer así. Si tienen varios puntos. Si es uno solo, pues no hay necesidad de hacer eso, pero si tienen varios puntos, sí lo pueden hacer así. Un solo maestro que llegue la información y ese lo sube pues a la nube. El problema del asunto es que ustedes tienen que tener una sincronía tremenda con el tema de las tramas, ¿no? Sí. Sí. Porque es que si tiene 4 puntos de medición y esos 4 puntos de medición están midiendo en tiempos diferentes, créanme que el maestro se va a volver loco y no va a saber en qué momento termina la trama. ¿Verdad? O Es sea, esa parte. porque hay que saber, por lo menos, digamos, enviar un dato y Uh-huh. ponerlo a dormir, digamos, un minuto, el micro. Ajá. Entonces, mientras uno duerme, el otro lo envía otra vez y así sucesivamente. Digamos, uno duerme un minuto, el otro 2 minutos, el otro 4 minutos, 5 minutos. Entonces, para que haya como ese flujo de datos y el maestro lo pueda reconocer a tiempo. Uh-huh. Sí, lo pueden hacer así. Lo otro sería la bodega muy grande. No, profe, pues incluso por ahora no, o sea, el sitio es lo que habíamos hablado la otra vez, pero pues con Sí, todo eso que está pasando, porque, bueno, lo pueden hacer con comunicación de radiofrecuencia entre localmente y sin necesidad de usar Wi-Fi innecesariamente para mandar un dato. Es que de esa estructura me parece muy como mandar de un esclavo maestro y utilizar Wi-Fi, que Wi-Fi gasta mucha energía para mandar un dato, ¿sí me entendés? ajá, Sí. Entonces, ¿por qué no utilizar más bien un protocolo mucho menos inferior en cuanto a ancho de canal de radiofrecuencia, que llegue a un nodo principal y que del nodo principal pues sí podamos subir la información como por ejemplo a la nube? Te lo digo por el tema de Wi-Fi, porque están usando Wi-Fi como para comunicarse pues, para mandar unos datos nomás de sensores, ¿no? Sí. Y lo digo más que Sí. todo por el tema pues, del consumo, más que todo pues, por el tema del consumo. Pero bueno, hay que evaluarlo. Igual eso lo vamos a trabajar, ¿no? Lo vamos a trabajar en los protocolos que vamos a ver de radiofrecuencia. Vamos a trabajar Sí. protocolos de radiofrecuencia, vamos a trabajar protocolos de GPRS, vamos a trabajar protocolos de RFID, protocolos de Bluetooth, vamos a trabajar protocolos como tal de Ethernet, de Wi-Fi, y les mostraré los protocolos industriales que uno normalmente pues encuentra cómo funcionan, como los Modbus, que son los más conocidos, RS485, y también los Profibus, que también son importantes pues en el tema de algunos fabricantes de PLCs. Entonces, eso es lo que vamos a arrancar en las próximas sesiones, entender bien, y al final vamos a trabajar con el tema de servidores, cómo montar servidores, ¿sí? Que eso me interesa mucho al momento que ustedes lo puedan implementar en algún momento, ¿sí? Cómo de pronto montar un servidor, etcétera. Listo, entonces acá. Bueno, ¿cómo van los chicos con la entrega? Barclay, Urbano. Profe, profe, una pregunta. Cuando, digamos, yo estoy conectada ¿Qué pena me por... estaba llamando? Ya, ahorita te pregunto. Cuando estoy conectando, digamos, por el cable de serial de un router a otro, yo lo puedo colocar con diferentes IP o todas las IP de los 4 routers tienen que ser las mismas. No, la puedes poner diferentes iguales, de todos modos va a funcionar. Ya eso y la configuración del serial ya es lo que implica ahí, ¿no? Sí, esa es la Ah, parte crítica ahí. listo, profe, Bueno, ya voy a estoy entonces, haciendo eso.
Ya les voy a mostrar una cosita que les voy a compartir también acá. Guardar. Bueno, muchachos, entonces, antes de culminar, quiero compartirles que necesito que vayan leyendo sobre esto. Sobre el famoso Amazon AWS Service. ¿Qué es el Amazon AWS Service? Es como la tendencia que hay ahorita de hacer servidores en la nube, ¿sí? Que normalmente esto es lo que nos va a permitir adquirir servicios y poder no necesariamente, miren lo que dice, independientemente si necesita potencia de cómputo, almacenamiento de bases de datos, AWS cuenta con todos los servidores que uno necesite. ¿Y qué nos permite hacer Amazon? Nos permite hacer análisis de datos, nos permite hacer integración de aplicaciones en algún momento, realidad aumentada, realidad virtual, nos permite trabajar con todo el tema de videojuegos, ¿sí? Nos permite trabajar con todo el tema, por ejemplo, de servicios de multimedia, robótica, todo el tema de Internet de las cosas. Eso es un tema interesante. Ellos manejan unos precios muy asequibles, porque Amazon es para cuando ya uno quiere trabajar, por ejemplo, en aplicaciones reales, ¿sí? Ustedes de pronto para su proyecto pues no necesitan tal vez un Amazon, pero yo quiero que vayan leyendo sobre esto porque está la tendencia. Esto es lo que el mundo ahorita está pidiendo en cuanto a oferta laboral, ¿sí? Están Profe, pidiendo, dime, pero si no estoy mal, hay una versión de Amazon que es free, ¿no? académica, una versión académica. Es una versión Todo, académica. toda la nube de Amazon pagada. La nube de Amazon para adquirir la mayoría de servicios te los deja probar todos de una manera free. Pero si en algún momento mi empresa, por ejemplo, necesita más usuarios y que yo verdaderamente necesito crear una base de datos más grande, pues ahí sí me toca pagar. Pero ¿cuál es la ventaja de los pagos de Amazon? Por eso me gusta mucho Amazon. Perdón, porque Amazon lo que hace es que dependiendo de la cantidad de usuarios que tú tengas, así mismo te cobra. O sea, él no te va a cobrar tanto dinero si verdaderamente tú no tienes la cantidad de usuarios que tienes. Y ellos cobran como centavos de dólares por usuarios. ¿Sí me entiendes, Diego? Sí, sí, eso sí lo sabía. Eso es lo de que cobran por los usuarios. Porque yo Además, incluso una vez dime. quería hacer un proyecto para la empresa, pero pues eso lo quería hacer, pero al final no salió. Ya, es para Que que era vayan, o poner sea, un servidor en la nube de Amazon. ajá. Y lo bueno es que son Quería, súper, o sea, funcionan muy bien y ellos garantizan pues que las conectividades son muy buenas. O sea, ellos garantizan el soporte. Supongamos que se cae el servidor, ya uno no tiene que preocuparse porque, uy, hijo de pucha, se me cayó el servidor. Sino que ya prácticamente uno lo que hace es trabajar en Amazon y ellos se encargan del soporte, de todo el soporte. ¿Sí? Miren que tiene hasta para aprendizaje automático, lo que le llaman pues Machine Learning, trabajan pues todo el tema de soluciones móviles, redes, o sea, tienen una gran cantidad de servicios que obviamente ellos tienen una escuela, ¿no? Ellos aquí mismo en la página ofrecen todo el tema de cómo manejar los servidores de Amazon Service y los precios de verdad, miren, aquí hice una capa gratuita. Normalmente, pues, mira, vencen a los 12 meses, pero hay pruebas dependiendo de la función que tú quieras. Por ejemplo, yo he usado el de Internet de las Cosas. El de Internet de las Cosas lo he usado por un dispositivo y me funciona muy bien, pero si en algún momento yo necesito más usuarios, pues ya me tengo que pagar, pues, como tal, lo que me están ofreciendo. ¿Sí? Miren que si yo ingreso, por ejemplo, aquí a IoT, en IoT aparece, pues, todo lo que es IoT Analytics, todo lo que tiene que ver con dispositivos compatibles,
Mira, incorpore, organice y administre de manera remota dispositivos compatibles con IoT. ¿Y qué tipo de dispositivos tienen ellos? Pues todos los clásicos, Arduinos, todo el tema, pues los ESP, que le permiten pues hacer como tal una muy buena búsqueda pues de información acá. Entonces quiero que vayan leyendo sobre él, porque pues en algún momento les voy a mostrar pues unos aplicativos que podamos trabajar ahí. Amazon AWS Services. Y es una forma de hoy en día, sin necesidad de ser pues, de los full programadores de servidores, ya Amazon le presta a uno mucho de los servicios que uno necesita muchas veces para aplicaciones, como tal. Yo antes pagaba en un servidor que se llama GoDaddy, ¿lo han escuchado? No, profe, No, yo yo no he nunca. escuchado ese. GoDaddy es una página donde uno compra, por ejemplo, ya les muestro. Ah, sí, GoDaddy, sí, sí. Sí, eso sí lo he escuchado. Dari. Sí, GoDaddy uno lo que hace es, ellos ofrecen servicio en la nube, pero es que son muy careros. Supongamos que ustedes Profe, en algún pena, momento... Dime. no, mira que ya lo hice de diferentes formas, lo borré, lo volví a hacer y lo hice por estática y lo borré y lo volví a hacer por estática y no me da, lo hice por dinámica y tampoco me da, no sé por qué no me da. Buscarlo con, hacerlo con genéricos, a ver. Un router genérico. Ok, voy a intentar con router. Diego, mira y compañía, acá uno puede buscar el dominio que quiere, ¿cierto? Supongamos que yo quiero diegopacheco.com. Y aquí ustedes, ellos, lo bueno de GoDaddy es que ellos le dan toda la información a uno también para configurar los servidores. Lo que pasa es que son más caros que Amazon. Entonces, por ejemplo, diegopacheco.com está disponible. Imagínate, el mero dominio vale 39.990. El mero dominio. O sea, el dominio que es el nombre. O sea, que para poder de que esto sea solamente exclusivo de Diego. 39.990. El primer año. Porque lo que ellos no dicen, y por eso me salí de ahí, es que cuando ya tú cumples un año con ellos, el segundo año te triplican el valor del dominio. ¿Sí? Y obviamente no, uno tiene que comprar también un hosting. O sea, cuando uno monta un servidor, tiene que comprar el dominio y luego un hosting. Y el hosting, obviamente, es más caro, porque el hosting es el espacio real en la nube, ¿sí? Ya sea para Windows, para empresarial. Miren que aquí hay hosting que aquí aparecen flexibles para WordPress, servidores dedicados, web hosting para servidores. Pero dice 6.900 al mes. Pero no hay que engañarse, porque cuando uno va activando como la funcionalidad de la cantidad de gigas que uno tiene, este valor empieza a subir. ¿Listo? Mire que ellos tienen ancho de banda sin medición, es decir, que no tenemos, verdaderamente en cualquier momento nos pueden cortar como tal la cantidad de datos que tenemos. Entonces, ese es un tema pues delicado. Normalmente pues yo no uso mucho ese ya, me gusta más, como les dije, el tema de Amazon Web Service. Listo, muchachos. Entonces, la idea es que lean un poquito sobre eso porque pues, vamos a arrancar con los protocolos de comunicación y obviamente, pues, eso es lo que vamos a empezar a trabajar la próxima semana en todo lo que es protocolos. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. Profe, una pregunta. Sí, claro. A nivel del examen, ¿cuándo lo iríamos haciendo? Lo hacemos ya en la otra semana. Yo les digo cómo lo vamos a hacer, ¿listo? Yo les voy a mandar qué es lo que vamos a hacer. ¿Usted va a dejar un taller de repaso o algo así? El repaso de lo que estamos haciendo. Va a ser una simulación ¿Así? como lo que hemos hecho. Ajá. Listo, profe. Igual va a ser un caso, o sea, cada uno le va a pasar un caso diferente de diseño a nivel de red. ¿Listo? Con el enrutamiento, con direccionamiento IP. Listo, muchachos. Entonces me queda pendiente Alejandro para que me muestre pues con el tema de todas las IP diferentes, Barclay y Johnny Urbano, ¿listo? Estoy pendiente pues de esa entrega.
Listo, profe, sí. Pendientes tengan. Listo, Entonces, profe. vayan leyendo, entonces, por favor, vayan leyendo sobre esa parte y arrancamos pues con protocolos de comunicación y la otra semana les digo cómo vamos a hacer la evaluación. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces así quedamos el día de hoy. Cualquier cosa, pues con mucho gusto. Que tengan una muy Profe, buena usted lo noche. sube al canal de YouTube, ¿cierto? Sí, yo apenas terminé aquí lo subo al canal. Profe, Listo, no vas profe, a tomar la foto. ¿Cómo? ¿O ¿La no te foto? piden foto? No, pues yo lo que hago es coger los videos de YouTube y les Pues tomo pantallazo. los otros profes piden. No, o sea, es que yo lo Propal, que... ¿no? ¿Todos los profes piden foto? Sí, para la ¿Cómo así? asistencia. ¿Qué foto? ¿Cómo así? Explica, no Sí, entendí. sí, es que una vez yo tuve una reunión con Pilar Ajá. y, y ella dijo que eso se lo recordáramos a los profesores que porque eso lo toma ella como evidencia de que la clase se realizó. Ah, bueno. No, pues yo para qué más evidencia mi canal de YouTube que está lleno de videos ya. Pues sí, también. Sí. Sí. Dale, muchas gracias. Bueno, entonces quedamos así. Y espero pues hayan aprendido algo el día de hoy y bueno, vamos para adelante pues. Y se cuida Listo, mucho, profe. ¿no? No Profe, vayan a una cosa, salir. Ok, profe, la- una pregunta, entonces, se te lo entregamos el próxima Me lo clase. envían al correo, yo lo pruebo en mi paquete tracer, ¿listo? Bueno, profe. no, los que lo presentamos no tenemos que enviártelo o subirlo al Moodle No, no, o al ya. Claro. No, O ya ahí con eso ya. yo ya califico aquí en el cuaderno que tengo y ya lo califiqué. Ah, listo, profe. Dale, Listo, profe, gracias, nos vemos. Gracias, Gracias, dale. profe. hasta luego. Chao. Chao.